Hola, nos encontramos con Felipe Osorio, abogado y académico chileno, experto en propiedad intelectual. Bienvenido a la nube de Blue Radio. Muchas gracias. Felipe, en términos de derecho de autor, ¿cuál es el principal reto o riesgo que nos presenta la IA tal como la conocemos hoy? Hay muchos problemas, pero yo diría que podemos dividir los problemas de propiedad intelectual en dos. El primero es cómo entrenamos a una inteligencia artificial. Ahí hay problemas de propiedad intelectual bastante importantes. Y un segundo problema que podría estar más de moda, pero quizás es menos importante en términos de las reglas actuales del derecho, es qué ocurre con el resultado de la inteligencia. Si tú me preguntaras cuál es el principal, yo diría que está en el lado del entrenamiento. Si es que acaso las empresas o los desarrolladores de inteligencia artificial pueden entrenar inteligencia artificial con obras que están protegidas por derechos de autor. Actualmente los sistemas continentales como el colombiano, el argentino, el chileno, generalmente tienen excepciones limitadas de derechos de autor que no contienen una excepción específica para lo que hemos llamado la minería de textos y datos, que es la herramienta principal para poder entrenar inteligencia artificial. Entonces estamos en un área gris, tratando de entender si es que acaso el entrenamiento sin autorización de los titulares de derecho es infracción o no es infracción al derecho de autor. Y en cuanto al resultado, si yo hago una foto, una obra de música y demás, ¿eso me pertenece? ¿Le pertenece a la IA? ¿Yo le debería dar crédito a la herramienta de la IA que me ayudó a hacerlo? Porque la verdad creo que hay muchos puntos grises al respecto. Sí. ¿No? Bueno, por ejemplo, si tú me haces una fotografía ahora, el titular de ese derecho va a ser tú. Y tendrías que obtener mi consentimiento para poder sacar la foto, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Tú puedes usar una herramienta de inteligencia artificial. De hecho, estuvo muy de moda hace un tiempo un trend que fue entregar fotografía a OpenAI para que OpenAI transformara la fotografía con el estilo de un estudio japonés de cine, que es el estudio Ghibli. Ahí surgieron muchas preguntas de quién era esa fotografía. Y uno diría, la fotografía en sí sigue siendo tuya. La inteligencia artificial lo único que hizo fue cambiar el estilo, por ejemplo, en ese caso, y entonces no habría titularidad de la inteligencia artificial ni de OpenAI en principio, y seguiría siendo tuya la fotografía. Ahora, lo que es importante para los usuarios de esta tecnología es revisar bien los términos y contratos de cada una de las aplicaciones de inteligencia artificial, que puede que uno, ingresando voluntariamente a la aplicación, le esté dando permisos y derechos de propiedad intelectual a la aplicación para que ellos sigan utilizando esa información, ya sea para entrenar inteligencia artificial o para explotarla económicamente. Vale. ¿Qué papel juega el prompt, la orden que yo le doy? Es decir, si justo por eso, en el momento de crear una obra, una imagen o lo que sea, pues es muy importante la orden que yo le doy a la inteligencia artificial. ¿Esa orden sería suficiente como para decir, eso es mío? Voy a hacer una respuesta muy de abogado, depende. Porque ocurre que el derecho de autor lo que hace es proteger expresiones originales, ¿ok? Esa es la formulación canónica, y la originalidad depende de cuántas decisiones libres y creativas el ser humano ha empleado para crear la voz. Y uno podría decir, si es que el prompt es de una sola línea, por ejemplo, crea una imagen de la primera conferencia de inteligencia artificial en Colombia, y sale una imagen respecto de ese prompt, probablemente el ser humano que pidió esa obra no tomó muchas decisiones libres y creativas, y ese resultado no podría serle atribuido. Cuestión distinta es, por ejemplo, si es que nosotros desarrollamos un prompt muy detallado, nos resulta un objeto, una imagen o un texto, y nosotros trabajamos sobre ese texto y empezamos a iterar los resultados, ahí las decisiones del humano que está detrás sí son más relevantes y podríamos decir que originalidad. Entonces el prompt es bastante relevante precisamente para determinar si hay originalidad o no. Entre más detallado y complejo sea el prompt, mayor atribución de propiedad vamos a poder lograr encontrar en el ser humano. Entre más simple, menos protección va a tener esa persona. Perfecto, Felipe. ¿Qué se está haciendo en el mundo, en América Latina y de pronto en Colombia en términos de regulación? ¿Se puede regular, entre otras cosas, la inteligencia artificial? Voy a comenzar por la segunda, sobre si se puede. Se está haciendo. Ahora, lo importante, y lo hablábamos en la sesión que tuvimos el día de ayer, es tener cuidado con el momento cuando se regula y la forma en que se va a regular. Nosotros, la inteligencia artificial, aun cuando lleva varios años desarrollándose, todavía estamos en paso incipiente. Entonces, entrar con una regulación muy estringente puede ir limitando el desarrollo de la tecnología, pero ya estamos viendo casos de uso prejuiciosos que generan perjuicios en la población, entonces quizás es necesario tener algún tipo de protección. Ahora, ¿qué se está haciendo en el mundo?
Europa ya tiene su ley general, su directiva de inteligencia artificial, donde regulan qué tipos de usos se van a poder realizar, cómo se entrena, cómo se le informa al público que está interactuando o no con inteligencia artificial. Estados Unidos tiene su propio modelo, que es más pensado en regulaciones sectoriales, protección de datos personales, protección del consumidor, propiedad intelectual, no una gran ley de inteligencia artificial. Y China tiene su propio modelo que es muy centralizado y con objetivos muy claros de impulso de la industria. En Latinoamérica lo que hemos visto es que la mayoría de los países están intentando regular. En la mayoría de los países hay proyectos de ley en los congresos. Colombia es uno de ellos. Se acaba de presentar uno que tiene pretensiones de generalidad el mes pasado. Y todos parecieran estar siguiendo el modelo europeo. Y el modelo europeo, solo para que, en términos generales, lo que hace es regular la inteligencia artificial en base a riesgos. Entonces determina determinados usos de inteligencia artificial más riesgosos y que por tanto van a tener más requisitos. Y otros usos, como por ejemplo inteligencia artificial generativa del tipo ChatGPT, que no va a estar tan regulado porque se entiende que la posibilidad de generar daño a los derechos fundamentales de las personas es menor. Y es el formato o el modelo que estamos siguiendo en Latinoamérica. Y yo diría que hay que verlo con cierto cuidado porque ya en Europa están empezando a haber críticas porque al parecer no está permitiendo lograr la innovación suficiente ni la protección suficiente de derechos fundamentales. Entonces quizás es bueno esperar un poco desde Latinoamérica, sobre todo pensando que nuestros mercados y economías de desarrollo de inteligencia artificial tampoco son tan grandes como al nivel China, Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Cuál es el principal limitante a la hora de querer regular la inteligencia artificial? Porque yo lo que siento es que primero no sabemos hacia dónde va la inteligencia artificial, pero además como pasa con este mundo digital y demás, las leyes salen con mucho tiempo atrás. Se legisla sobre lo que ya está, pero no se sabe sobre lo que ya se viene. Sí, esa es una pregunta que pareciera ser muy nueva por el tema de inteligencia artificial, pero es una pregunta que hemos tenido los abogados desde siempre. Hacemos la revolución industrial, ya había una nueva tecnología que generó problemas, ¿cómo se regula? En Estados Unidos hay estudios de cómo la aparición del automóvil generó nueva regulación. Y todo el punto es, la dificultad está en que toda regulación genera impacto en el desarrollo de la determinada área de la economía. Y entonces el punto, o el gran problema es cuándo regulamos y de qué manera regulamos, qué enfoque le damos a esa regulación. Y yo diría que esa es la encrucijada en la que se encuentra todo el mundo ahora. Europa pareciera haberlo resuelto con su regulación en base a riesgos, pero ya se están dando cuenta que quizás fue una mala decisión o quizás no es una decisión tan eficiente. Y es un problema que estamos teniendo en todo el mundo. Entonces, uno podría decir, no hay una respuesta a la pregunta. Lo importante es que no tener una ansiedad regulatoria, pensar esa regulación de manera interdisciplinaria y incorporando a todos los actores, porque soluciones simples a problemas complejos van a generar más problemas de los que ya tenemos con el derecho tal como está. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ustedes.